Buenos días a todos, muy bienvenidos. Soy Karina Rudinstein, miembro del área de psicosomática de la escuela. Para comenzar, queremos agradecer muy especialmente a la Comisión Científica que nos dio la posibilidad de transmitir el trabajo que venimos haciendo este año en nuestra primera producción como renovado equipo. Así que les vamos a presentar el trabajo que hicimos, que se llama Soy diabética, soy asmática, soy hipertensa, la enfermedad en lugar del nombre propio. Bueno, este trabajo lo hicimos en el área y voy a presentarles ahora entonces las personas del área que van a leerlo. La licenciada Elsa Hecht, que es psicóloga, psicoanalista egresada de la UBA, psicóloga social de la Escuela de Pillon Rivière, egresada del curso superior Versiones Contemporáneas de la Psicosomática de la AEAPG en 2015, es egresada de la maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento en UCES, es egresada del posgrado Psicoanálisis y Psicoterapia aplicadas al campo de la medicina en la Universidad de Favaloro, es socia activa de la AEAPG, es ex psicóloga de la Casa Ronald McDonald, hizo atención a familiares de víctimas de atentados en el atentado de la AMIA, es coordinadora actual del área de psicosomática de la escuela, es coordinadora del equipo de investigación de FLAPSIP, coordinadora docente del curso de formación permanente de la EAPG, la Clínica de la Traumático, es autora de trabajos libres y coautora del libro La psicosomática contemporánea psicoanalítica, compilado por Lidia Storti. Es además docente en la especialidad de adultos de la asociación y docente y supervisora de la Fundación Buenos Aires, terapeuta y supervisora clínica. A mi izquierda. Luego va a leer también Verónica Lufman. Forma parte del equipo de psicosomática del Hospital Álvarez durante 7 años, es miembro del área de psicosomática de la escuela desde hace 10 años y actualmente co-coordinadora. Es además miembro del grupo de investigación de psicosomática AEAPG FLAPSIP, que pasó el aviso, vamos a presentar nuestra investigación próximamente. Es coautora del libro escrito por el área de psicosomática, la psicosomática contemporánea psicoanalítica. Y también va a leer la licenciada Beatriz Haberbaum, que es psicóloga clínica, hizo su posgrado en versiones psicosomáticas contemporáneas en la escuela, es terapeuta de adultos del Centro Raskowski y es ex terapeuta de adultos mayores del mismo centro. Es ex psicóloga orientadora en integración especial, escalafón B y C de CABA, y es ex profesora de práctica clínica en la Universidad de El Salvador en Psicología Evolutiva 1 y 2. Bueno, con ustedes la lectura. Muy bien, buenos días a todos. Ahí va. Buenos días a todos. Quiero hacer una pequeña introducción acerca del trabajo del área que venimos desarrollando desde el principio de año y la elaboración de este escrito que vamos a leer en forma conjunta. En el área de psicosomática venimos trabajando desde el principio de año en reuniones quincenales, pensando en situaciones que nos aparecen en los consultorios, que nos permiten un intercambio enriquecedor entre los miembros. Y pensamos que el estatuto que tiene la enfermedad en la vida de un paciente, las características de estos pacientes que tienen un funcionamiento a predominio de la descarga en el cuerpo, de aquello que no puede ser simbolizado. También pensamos en las reuniones, en los modos de intervención en relación fundamentalmente a no develar un sentido simbólico como la psiconeurosis, sino lo que podríamos pensar como pacientes sobreadaptados, pacientes en descargas en el cuerpo, más ligadas al proceso de cristalización de un déficit representacional, ¿sí?
Compartimos entonces nuestras reuniones, conceptualizaciones teóricas articuladas con los casos clínicos que traen todos los integrantes y que aportan problemáticas para poder profundizar, pensar diagnósticos y modos de intervención, ¿sí? En un clima de respeto, de confianza y de enriquecimiento grupal. Quiero nombrar a la gente del área. Karina. Alejandra Pujol, que hoy no pudo venir porque está trabajando, Cintia Vega, que está en La Rioja, que seguramente nos está acompañando por Zoom, Beatriz Hauerbaum, Silvia Liborski, que está con nosotros, Pato Jerez, que también, Mara Barreto, que está en Neuquén, así que seguramente también la tenemos acá con nosotros, Lili Falduti, que está acá también, con Mercedes Chami. Verónica Luzman como co-coordinadora. El equipo se fue conformando como un grupo de pertenencia, en donde pueden intercambiar inquietudes, saliendo un poco de la soledad de nuestros consultorios. Así que, bueno, Beatriz va a empezar a leer nuestro escrito y va a continuar Verónica y después sigo yo. Perdón, sí. Voy a agradecer muchísimo la aceptación de la invitación de Ileana Fischer, con mucha generosidad, y enseguida aceptó esta invitación, así que súper agradecida. Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha? Bueno, la enfermedad en lugar del nombre propio. Soy diabético, soy asmática, soy hipertenso, soy. Expresiones que nos interpelan acerca del lugar que ocupa la enfermedad en la economía psíquica de algunos pacientes. ¿Qué ocurre cuando un paciente se presenta en la consulta diciendo soy diabético, soy asmático, soy hipertenso? La enfermedad aparece no solo como un padecimiento del cuerpo, sino como una forma de nombrarse a la manera de una carta de representación. Hablamos de algunos pacientes en quienes detectamos cierto anudamiento a una enfermedad, al modo de una fusión, constituyendo esta enfermedad en un rasgo que otorga identidad. Escuchamos entonces, soy hipertenso, me ahogo, no puedo respirar, mi cuerpo me traiciona, ya estoy bien, solo que soy asmático. En estas expresiones podemos advertir que los sujetos viven el cuerpo como ajeno, sin poder apropiarse del sufrimiento psíquico o somático. La enfermedad y su nominación son vividas como anclaje, como un baluarte donde sostenerse. Al encontrar un lugar, el sujeto empieza a ser a través de la enfermedad. Es decir, la identidad queda fijada en torno a una afección física y el sujeto se nombra como soy asmático en lugar de tengo asma. Esta forma de identificación transforma la enfermedad en un eje central en la vida del sujeto y viene a configurar un sí mismo, un lugar de fusión con la enfermedad que cubre un vacío representacional, que da cuenta del déficit en la capacidad del psiquismo para simbolizar, dar sentido a las emociones, sensaciones corporales y a sus propias experiencias. Falla en la capacidad de simbolización que deja al sujeto sin recursos, dando lugar al cuerpo como único escenario posible donde se deposita aquello que no puede ser tramitado psíquicamente. El discurso médico muchas veces propicia este anclaje del sujeto en su sufrimiento, sin ofrecer tiempo ni escucha activa para aquel sujeto que sufre. En estos casos, los pacientes, con sus dolencias, quedan entrampados en el lugar de objeto, exponiendo sus cuerpos. El paciente, sujetado pasivamente, ubica el saber del lado del médico, esperando respuestas a su padecimiento. La medicina se erige entonces como lugar de saber por excelencia. Un paciente relata cómo supo que es hipertenso. El médico me dio el diagnóstico y varias indicaciones: comer sin sal, hacer ejercicio, no hacerse problemas. Yo, a partir de ese momento, no me pregunto nada. Trato de no preocuparme por nada. Soy hipertenso, es así, me tocó a mí.
El diagnóstico médico, su hijo es asmático, su hijo es diabético, introduce también una mirada que suele quedar cristalizada en el núcleo familiar, constituyendo al enfermo desde su padecimiento. Esta inscripción se extiende a la trama vincular y social, limitando posibilidades y marcando un estilo de vida ligado a las limitaciones. No puede practicar deporte porque es obeso, asmático, o nunca pude hacer deporte porque soy cardíaco, sin poder descubrir aquello que sus posibilidades podrían desplegarse. Pacientes con un pensamiento operatorio transformándose en una vida operatoria. Pensamiento centrado en lo concreto, en la descripción minuciosa de los síntomas físicos, de los hechos, pero carece de riqueza simbólica y afectiva. La enfermedad como identidad comprende tanto a pacientes con episodios agudos y transitorios, en estos casos el sujeto es la enfermedad y no puede ni desea renunciar a ella. La patología somática se vuelve una estructura de sostén, difícil de abandonar incluso en un proceso analítico, ya que hacerlo implicaría atravesar vivencias de duelo, desintegración y vacío frente a la construcción de una identidad anclada en el padecimiento corporal. Un paciente refiere: si dejo de ser asmático, ¿quién soy? No tengo nombre para lo que soy. La enfermedad viene a cubrir un déficit en la constitución psíquica del paciente, cobrando relevancia en su vida como modo de encontrar un lugar propio. Podemos decir que son pacientes que tienen un modo de funcionamiento a predominio de la somatización, en tanto hubo un intento fallido en la constitución del psiquismo. Un vínculo primario debilitado, cantidad de afecto no procesado psíquicamente, traumas infantiles, características que dan cuenta de cierta vulnerabilidad somática. Resaltamos la importancia del cuidador en la función de continente y sostén del bebé en los primeros tiempos de vida, proporcionando un ambiente seguro que lo proteja y contenga, dando así la posibilidad de constituirse como sujeto desde un estado no integrado, no yo, a la posibilidad de discriminarse y constituir un yo propio. La madre no solo ofrece su cuerpo, sino su psiquismo para que el bebé comience a diferenciarse, a organizar sus percepciones, a establecer una cierta consistencia yoica. Es en el vínculo, en el espacio de este vínculo, donde se realizan las primeras inscripciones que dan lugar al comienzo de la constitución del aparato psíquico. Cuando la función materna falla por exceso o por defecto, por intrusión o por ausencia, se producen marcas estructurales que pueden derivar en formas patológicas en relación con el cuerpo y con la propia identidad. Joyce McDougall propone pensar en el concepto de un cuerpo para dos, donde parte de la fantasía inconsciente de un estado de indiferenciación o fusión total entre el bebé y la madre. En este estado no existe una distinción clara. El bebé experimenta el cuerpo de la madre como una extensión del suyo propio y viceversa. No hay límites psíquicos o físicos que separen a uno del otro. No se ha consolidado aún un cuerpo yo definido. Los límites corporales y psíquicos son porosos o inexistentes. Se vive una experiencia de unidad total, como si fueran un solo organismo. Cuando yo veo a mi madre que está mal, a mí me vienen cólicos intestinales, dice un paciente naturalizando sus síntomas. Mi mamá me llama, me dice todo lo que le pasa. Soy la que tiene que escucharla. Me lleno de sus angustias. Hasta las discusiones con mi papá tengo que escuchar. Cada llamada de ella termino con un estado de pánico y palpitaciones. De chico me acuerdo de mi mamá que se quedaba mucho en la cama y yo tenía que hacer las cosas de la casa y cuidar a mis hermanos.
Concepto de madre muerta que describe el pasaje de una madre presente en las necesidades de su hijo, pero una madre psíquicamente ausente. Esta retirada afectiva profunda rompe la continuidad del ser del niño, quien no puede metabolizar las emociones y lo no elaborado cae directamente sobre el cuerpo, pudiendo dar lugar a la enfermedad psicosomática como descarga del exceso no simbolizado. Cuando un niño está posicionado en lugar de un rol de adulto precozmente, se va sobreadaptando a las necesidades de su entorno, satisfaciendo las demandas que le imponen desde la afuera. El cuerpo sustituye al aparato psíquico como escenario del conflicto no pensado. En esta línea, Joyce McDougall habla de los pacientes que han colonizado su cuerpo con escenas no representadas, donde el trastorno psicosomático se transforma en un acto expresivo primitivo. El niño, frente a este vacío, se identifica con la madre desvitalizada. Esto da lugar a una estructura defensiva rígida, con empobrecimiento afectivo, dificultad de simbolización y expresión de sufrimiento por vías no representacionales, como el cuerpo. Un paciente dice: yo cuando estoy mal, la única que me entiende es mi mamá. Sin ella, yo no sería nada. Algunos pacientes expresan esta evidencia de manera concreta. Cuando algo me molesta del mundo exterior, me duele el estómago, tengo diarrea, vomito, dolor de cabeza. Responde mi cuerpo, no yo. No me quiero medir la glucosa, no me importa, es lo que hay. Me la tengo que bancar así. Cuando prima un hiperajuste a normas externas en detrimento de las propias necesidades, afectos, se constituye lo que Winnicott propuso pensar en un falso self, que emerge cuando el entorno temprano no es capaz de sostener adecuadamente al infans. El falso self se configura como un modo defensivo mediante el cual el sujeto adapta su comportamiento para satisfacer las demandas del medio ambiente, constituyendo una forma de relación complaciente y funcional. Es una presentación del sujeto que intenta anticiparse y responder a las expectativas externas, aunque muchas veces este falso self es el único recurso propio y su modo de presentación en el mundo externo y en su contexto, único lugar donde sostenerse. Sin este espacio construido, aparece un no lugar, un vacío, que lleva a que el cuerpo se fije como soporte de una identidad herida. Clínicamente se observan enfermedades que irrumpen sin sentido en la vida del paciente. Me apareció de golpe un dolor fuerte en el pecho. Yo ni me enteré de nada. Me pusieron los 3 stents y luego que me dieron el alta, seguí como con mi vida normal. Relatos afectivamente vacíos o directamente ausencia de relato. Modos de decisión. Eso le pasó a mi cuerpo, no a mí. Yo tengo que seguir mi vida, como si nada hubiese pasado. Por suerte, me siento bien. Otros pacientes dicen: no quiero ir al médico porque me va a decir cosas que no quiero escuchar. No entiendo cómo tengo el azúcar alto. Automáticamente dejé de comer. ¿Y qué te dijo el médico? No me acuerdo, pero me asusté. Me va a durar unos días y después se me va a pasar. ¿Quién puede resistir a una tableta de águila? En estos cuadros vemos entonces que el cuerpo es el paciente, un sujeto que presenta relatos desligados o ausentes y donde se establece su ser en la enfermedad, en vez de ser teniendo una enfermedad. El tratamiento no busca intervenir.
El tratamiento no busca interpretar el síntoma como un mensaje inconsciente, sino como en la neurosis, dado que no hay una inscripción simbólica previa. El abordaje sería acompañar y alojar la experiencia somática, dando lugar al comienzo de un nuevo relato subjetivo. Poder bordear el sufrimiento para que avancen en la simbolización. Toda enfermedad puede ser tomada por el sujeto como una injuria narcisista, porque altera su vida y rompe con la ilusión de la omnipotencia, conformado con su propia vulnerabilidad psíquica y somática. Se manifiesta como una pérdida parcial de la representación de sí mismo, teniendo que rearmar un nuevo lazo social en su entorno. La relación analítica puede funcionar como un nuevo continente psíquico, un lugar de sostén para poder elaborar su enfermedad, donde el paciente pueda empezar a ligar, representar lo que antes descargaba en el cuerpo, un nuevo escenario donde representar la escena de un cuerpo mudo. Yo lo pensé recién, dice un paciente, es como que ahora me doy cuenta, acá puedo pensar. El analista en estos casos puede funcionar como un nuevo lugar de inscripción, restituyendo el lazo entre cuerpo y palabra, hueco no tramitado. Será importante propiciar la construcción de una zona de diferenciación, promoviendo lentamente que el paciente pueda hablar de su cuerpo, de sus dolores, de sus padecimientos, de sus sufrimientos psíquicos y somáticos, historizando sus síntomas y su enfermedad. El espacio analítico funcionará como espacio posibilitador para que cese y corte cierta satisfacción en el padecimiento. La relación del paciente con su analista se puede convertir en un nuevo continente psíquico donde el paciente puede empezar a decir, a representar lo que antes entonces descargaba en el cuerpo. Por lo tanto, el trabajo de análisis consiste en crear relato con el paciente, historizar la enfermedad, cuándo empezó el síntoma, qué estaba pasando en su vida en ese momento. Esto liga el cuerpo a la biografía y restituye la inscripción del sujeto, haciendo un trabajo que permita dimensionar la complejidad de la relación entre la enfermedad y la constitución de identidad psíquica. Construir temporalidad y relato propicia al sujeto una narrativa propia que los despegue de esa identidad rígida con su enfermedad y permita construir un sí mismo más flexible y complejo. Ubicar a la enfermedad como nombre sustituto daría cuenta de cómo un significante externo organiza un psiquismo en riesgo de fragmentación y que muchas veces también la enfermedad viene a cubrir e impedir un colapso mayor. Rodolfo Dalvia proponía pensar que en algunos casos enfermarse es bueno para la salud, ya que muchas veces enfermarse es una oportunidad de ser, un nuevo comienzo que propone un nuevo posicionamiento subjetivo y poder conectarse consigo mismo y con el entorno desde otro lugar. Ya no soy la cookie que era antes. El nuevo contrato social que puede habilitar la posibilidad en muchos casos de un cambio subjetivo que le permita realizar un corte y desplegar otros recursos a su padecimiento. Que la enfermedad puede dejar de ser un límite excluyente para convertirse en un punto de partida desde el cual reconstruir el lazo consigo mismo y con el otro, abriendo entonces la posibilidad de una existencia donde el cuerpo, la palabra y el deseo puedan dialogar en un espacio simbólico compartido. Un nuevo modo de vincularse que no sea a través de la enfermedad, sino con la implicancia de un deseo propio y un proyecto de vida que le permita nombrarse a sí mismo con su nombre propio. Soy Juan y tengo asma. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar los comentarios de la licenciada Ileana Fischer, a quien nuevamente agradecemos muy especialmente su presencia aquí. Ileana es psicoanalista, es profesora de los posgrados de la Asociación Escuela de Psicoterapia para Graduados, en convenio con la UNLAM, es profesora de la asociación
en psicoanálisis con niños y adolescentes, también en Madrid. Es supervisora clínica, es autora de diversas publicaciones en libros y revistas y es compiladora del libro de Vínculos, Subjetividades y Malestares Contemporáneos y del libro Primeras Entrevistas y Psicoanálisis. Bueno, Ileana, cuando quieras. Bueno, quiero agradecer muchísimo la invitación al área a dialogar con la producción de ustedes. Gracias a ustedes que se tomaron este rato para estar acá y gracias a quienes nos están viendo a través del Zoom, con quienes ojalá después de este rato de compartir este diálogo podamos intercambiar entre todos. Mi comentario, mi trabajo se llama La enfermedad nombre, notas sobre la identificación y los destinos del sujeto, y dentro de la presentación que hizo el equipo yo tomé un pequeño recorte para poder hacer alguna articulación posible entre el acto de nominación, identificación y enfermedad, ¿sí? Según el diccionario etimológico, la palabra enfermedad proviene del latín infirmitas, que significa falta de firmeza. A partir de allí, el estado de enfermedad es definido como un cambio en el estado de salud producido por diversos factores, tanto internos como externos al organismo, que producen una alteración. Si es el efecto de algún factor interno o externo el que produce el enfermar, entonces, haciendo un giro poético, me animo a decir que los seres humanos estamos enfermos del lenguaje. Somos enfermados por el lenguaje. Desde antes del nacimiento, es el otro el que interpreta al niño partiendo del supuesto de que allí, en ese bebé que balbucea, habita un sujeto por venir. Desde los inicios, el otro fantasea, dice, interpreta y da un nombre. Desde los inicios, el otro toma al niño como un objeto sujeto de interpretación. El otro interpreta el llamado como demanda y responde, en el mejor de los casos, con su acción específica. Para Piero Lanier, al describir la función materna, hace referencia a su función como sombra hablada. La madre interpreta y ofrece los objetos marcados por su deseo, pero suponiendo que son necesarios para el infans, que son objetos de carácter necesario. Así ejerce la fundante violencia primaria. La madre ofrece un material heterogéneo, atravesado por lo simbólico, que es efecto de una operación de lectura e interpretación. Tienes frío, tienes sueño. Pero ¿a quién se lo ofrece? ¿A quién se lo da? Ofrece desde su función de sombra hablada. Se dirige desde su construcción fantasmática, desde la construcción fantasmática que tiene la madre acerca de ese hijo. Eres mi ángel, eres mi demonio, eres el hijo perdido, eres la unión de la pareja, eres lo que necesitaba para ser feliz. Son los otros primordiales quienes nombran al sujeto, le dan un nombre que representa el lugar al que adviene a la estructura fantasmática de ese otro primordial encarnado. El nombre propio, en el nombre propio asignado, se cuelan, por ejemplo, los hilos del narcisismo revivivo de los padres que se transfiere a la figura de su majestad el bebé. Pero también en el nombre propio se puede transferir lo no elaborado en el linaje familiar. En el nombre propio asignado, el otro transfiere algo de su propia dimensión fantasmática y deseante. En otro orden de cosas, las técnicas del marketing están casi en lo cierto. Sostienen la idea de que un buen nombre es lo más valioso que una marca puede tener. El nombre otorga un lugar en relación al otro. Es decir, que el nombre da un lugar, ubica algo del orden del reconocimiento para sí
y en relación al otro. El nombre es parte de la mismidad. Ser nombrado es ser puesto en una serie, es un modo de encarnar un lugar. Podríamos decir que el nombre es el modo en el que el otro primordial interpretó y consistió en la realidad lo que representa ese niño en el campo de su fantasía. El nombre es un modo de recorte en el que se condensa una relación singular del otro primordial con aquello que lo habita y se transfiere a un otro, hijo, como representación. Luego será necesario que el sujeto realice la operación de apropiación de ese nombre y hacer de él su modo de representación. En ocasiones podemos localizar en el nombre, o mejor dicho, en el modo de ser nombrado, cómo se ubica alguna cuestión ligada al amor. Es decir, ¿qué se es para el otro? ¿Cuántas veces escuchamos en algunos pacientes y no pacientes, sobre todo jóvenes, que reclaman cuando son llamados por su nombre completo porque eso les hace suponer el enojo del otro y encuentran en el apodo o en el diminutivo un gesto del amor? Con esto quiero decir que hablar del nombre no es hablar de poca cosa. Haciendo un uso realmente muy rudimentario de algunas enseñanzas de Lacan en las que claramente tengo que seguir trabajando, me voy a animar a decir que el nombre funciona o podría funcionar como un significante que representa para otro significante, es decir, para el otro. Si el sujeto es lo que un significante representa para otro significante, los de los otros, entonces inicialmente se podría decir que hacer de la enfermedad un nombre es la operación mediante la cual un sujeto se hace representar ante el otro y sus encarnaciones. Si en los orígenes era la encarnación del otro primordial quien interpretaba al niño, y si es el niño quien se aliena a esos primeros significantes que el otro ofrece y lo nombran, entonces podríamos suponer cierta similitud en la operación identificatoria en algunos pacientes cuando el discurso médico ofrece un diagnóstico y este diagnóstico viene a parar al lugar de ser un conjunto de significantes a los que el sujeto se aliena haciéndose nombrar por el otro de la medicina. Tomar ese nombre como propio es asegurarse un lugar en el otro, ser la enfermedad nombre. A su vez, la enfermedad, como nombre propio, lo que viene a decir es aquello que queda por fuera de lo que puede ser nombrado. Si hay algo de lo que podría dar cuenta el hecho de que el sujeto se nombre mediante su enfermedad, es que hay algo en relación a su ser que es inasible. Ese nombre permite una ilusoria certeza respecto de la consistencia del ser, como un modo que permite anticipar o protegerse de lo adviniente, que por su disrupción podría ser castratoria para el sujeto. Como dice el texto presentado por el equipo en el día de hoy, mi médico me dijo, me dio un diagnóstico y varias indicaciones: comer sin sal, hacer ejercicio. Yo a partir de ese momento no me pregunto nada. Trato de no preocuparme por nada, soy hipertenso, es así. Nombrarse como ser asmático o diabético es un modo de pertenecer a un grupo o clase en el que queda derivado el saber al otro, al médico, a la ciencia. Es una operación de delegación. En síntesis, es el otro quien adjudica el nombre propio y con él una inscripción en una cadena, pero es tarea del sujeto, como decía antes, apropiarse de ese nombre, es decir, de ese lugar para el otro. Alba Flessler dice que el niño es la significación otorgada al viviente por otro ser humano que lo precede y engendra.
El nombre puede ser una vía mediante la que se actualiza el lugar que representa el niño para el otro, tanto en su campo del deseo, del amor y también del goce. Lo que quiero ir señalando como idea es que la relación que el sujeto establece con su enfermedad y la apropiación de ella como nombre propio podría venir al lugar de una reactualización de la relación del sujeto con el otro. Un interrogante que surge tiene que ver con cuáles serían las operaciones en juego para que un sujeto se haga nombrar por el nombre de una dolencia. ¿Qué será lo que encuentra en ese rasgo singular que lo singulariza a pesar de pertenecer a una clase que lo homogeneiza con otros? ¿Será que ese nombre viene del otro a quien se le supone un saber certero? De esa manera, la enfermedad nombre pasa a transformarse en una serie fija, coagulada con un sentido pleno, como si ser diabético diera consistencia. Sobre el funcionamiento psíquico, ¿hay estructura psicosomática? Voy a tomar agua. Vuelvo al subtítulo. Sobre el funcionamiento psíquico, ¿hay estructura psicosomática? Desde mi punto de vista, es difícil pensar a la estructura psíquica como un funcionamiento homogéneo. Para Silvia Bleichmar se hace necesario tener en cuenta la heterogeneidad representacional con la que funciona el aparato psíquico, dado que no se reduce a una única forma de simbolización. Sostiene que coexisten en el inconsciente representaciones de cosa que nunca fueron transcriptas y representaciones de palabra designificadas por la represión secundaria, que han devenido representación de cosa, pero que pueden reencontrar algún tipo de estatuto de significación mediante el trabajo del levantamiento de las represiones. Silvia Bleichmar señala que ciertos signos de percepción no logran a veces su ensamblaje y pueden operar cuando logran ser fuertemente investidos. A estos elementos los va a nombrar como indicios. Estos indicios son signos de percepción que mediante el trabajo analítico, especialmente por vía de la construcción en psicoanálisis, podrían ingresar en circulación como efecto de puentes simbólicos que se construirían. En línea, podríamos decir que las construcciones en psicoanálisis, al establecer ciertas narrativas, ofrecen nuevos modos de nominación. Dice Osvaldo Maltz que la construcción tiene una función simbolizante al servicio de armar una trama y que no tiene por objetivo la búsqueda de recuperar lo olvidado, sino que apunta a aquello no representado o imposible de representar con el objeto de armar una trama. Dice el autor que la construcción permite hacer algún borde posible al vacío representacional. Así, podríamos decir entonces que cuando el sujeto se hace nombrar por la enfermedad, lo que estaría haciendo es construir una interpretación respecto de ese agujero. En línea con lo que plantea Silvia Bleichmar sobre la heterogeneidad del funcionamiento de la estructura, se puede ubicar lo que plantea Ulnik en relación a que lo psicosomático puede darse de un modo puntual en determinado momento y para una realidad determinada, de modo tal que la enfermedad y la imagen que otorga podría funcionar como espejo con el que identificarse. La medicina dice: sí, ese sos vos, un asmático. Entonces el sujeto es asmático para sí y para el otro. Tiene un lugar y una identidad. Como efecto de ello, el sujeto queda coagulado en esa representación imagen. La paciente del texto decía: si dejo de ser asmática, ¿quién soy? No tengo nombre para lo que soy. El sujeto se identifica a la imagen enferma y ahí queda detenido. Por eso, la afección conocida como afección psicosomática no queda del lado de un síntoma en el que hay una condensación y desplazamiento y un lugar equívoco.
En todo caso, habría que hacer la apuesta de sintomatizarla en el sentido de hacerla vacilar. Un cuerpo. Se podría decir que la pregunta en relación al cuerpo y a los síntomas que se presentan en él está enlazada en el origen mismo del psicoanálisis. La distinción entre parálisis histéricas y parálisis orgánicas es efecto de una operación de lectura y de la escucha sagaz que hizo Sigmund Freud en sus tiempos de neurólogo. Declarar la existencia de un cuerpo que no es biológico, sino que se construye en el encuentro con el otro, con la palabra, con lo erógeno, marca una diferencia radical para pensar las afecciones somáticas y el estatuto que ellas adquieren para los seres humanos. Cuando se enferma el cuerpo biológico, nunca es eso, porque eso está perdido. El cuerpo del que se trata es efecto de la marca del encuentro con el otro. El cuerpo está marcado no solo por el lenguaje, sino por la pulsión que se articula. Así como la histeria da testimonio de sus síntomas acerca de que el cuerpo no es el organismo y que el cuerpo es, por ejemplo, su representación, en el caso de la enfermedad somática, tal vez también sea necesario poder localizar de qué se está enfermo. No, no escribí eso. ¿De qué está enfermo el sujeto? ¿Cuál es su representación de la enfermedad mediante la cual se hace nombrar? Desde el inicio, Freud, al relatar sus casos clínicos, puso de manifiesto la extrañeza que producía el cuerpo. Un cuerpo que ignora a la anatomía y que hace fracasar al saber médico. El cuerpo del psicoanálisis es un cuerpo equívoco, como dice Leonardo Leibson. El lenguaje se interpone en la anatomía, escribe y agujerea. Si el paciente toma la enfermedad como nombre propio, hace algo así como tomarlo en más y no in detail. Un psicoanalista lee in detail. En la conferencia 27, Freud plantea que es preciso asumir que todos los hombres normales tienen la capacidad de dirigir investiduras libidinales de objetos sobre las personas. De esta manera hace referencia a una inclinación a la transferencia que más adelante llevará a la formalización de la transferencia como concepto. En relación a esto y en articulación a lo desplegado en el texto sobre dinámica de la transferencia, Freud indica que todo ser humano, por efecto conjugado de sus disposiciones innatas, de los flujos que recibe en su infancia, adquiere una especificidad determinada para el ejercicio de la vida amorosa, o sea, de las condiciones de amor que establecerá y las pulsiones que satisfará, así como las metas que habrá de fijarse. Tomo este recorte para enlazar la idea de que la transferencia con los influjos que recibe el sujeto en su infancia. Quiero decir con esto que en esos momentos, en esos encuentros con esos otros significativos, quienes estuvieron en el lugar de interpretar al niño y de ofrecerle los objetos de satisfacción y los modos de satisfacción pulsional, hubo una operación de transferencia mediante la cual se constituyó otra operación de transferencia. Es en ese tiempo infantil en el que se estructura para el sujeto el modo de dirigirle las demandas al otro y localizar los modos de satisfacción. Entonces, en esta lógica, podríamos indicar que algunos tropiezos en este encuentro podrían dejar ciertas zonas de la estructura psíquica en vulnerabilidad simbólica, pudiendo determinar que ante el encuentro con la angustia, que pone en evidencia la fragilidad del sujeto y el encuentro con esa angustia de desvalimiento propia del encuentro con la castración, a veces la identificación a la enfermedad sería un modo de respuesta del sujeto. Con el encuentro con la angustia, a partir de la conmoción por la enfermedad, se hace carne esa fuente de dolor que Freud describe en el malestar en la cultura, el cuerpo. Ante esta presentación de lo inacible que presentifica la angustia, puede acudirse al tapón de un nombre que la bordee y así oriente al sujeto en su hacer. Dice uno de los pacientes del texto,
Ahora ya sé qué hacer. Las afecciones psicosomáticas son irrupciones de aquello no ligado a la palabra, lo no simbolizado. Para algunos autores es la emergencia de un quantum imposible de tramitar que provoca en el aparato psíquico la respuesta de decisión como modo de defensa. De esta manera, la pura carga se descarga en el cuerpo, afecta al cuerpo. Lo disruptivo deviene trauma donde el recurso simbólico no responde, ya sea por fractura de la pantalla antiestímulo o por un déficit estructural. Cuando el cuerpo de la histeria viene a mostrar que hay una falla en el saber médico, viene a mostrar que hay un equívoco, viene a mostrar síntomas. En las afecciones psicosomáticas, el análisis tal vez debe operar en la línea de introducir el equívoco en la enfermedad nombre. Se tratará de hacer otra lectura para que la palabra haga cuerpo. En Tótem y Tabú, Freud desarrolla cómo para los salvajes el nombre es una pieza esencial y un patrimonio importante de la personalidad. También dice que ellos, los salvajes, adscriben a la palabra su pleno significado cosa. Continúa, el propio adulto civilizado acaso colija por muchas peculiaridades de su comportamiento que no encuentra tan lejos como cree de tomar los nombres propios en sentido pleno y sustantivo, y que su nombre sea fusionado con su persona de una manera muy particular. Armoniza con esto el hecho de que la práctica psicoanalítica encuentre múltiples ocasiones de apuntar a la intencionalidad del nombre en la actividad inconsciente del pensamiento. Y ahora sí, para terminar. Como dice John Clebol, psicoanálisis y medicina son dos palabras diferentes que significan cosas distintas. Son dos discursos, dos realidades y dos prácticas. Podríamos decir dos nombres. Bueno, muchas gracias, Liliana. Vamos a abrir al intercambio ahora, a las resonancias, a los comentarios, sugerencias, preguntas que quieran hacer aquí en el auditorio o en el Zoom. ¿Mm? Dale. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Gracias al equipo de psicosomática, al nuevo equipo, como decían ustedes. ¿Sí? Me presento, gracias. Soy María Eugenia Farrés. Y gracias a Ileana, qué bueno que trabajaron un tema tan difícil. Este, yo tengo muchas preguntas y me siento un poco injustas formulándoselas, por lo menos una de ellas, porque las vengo preguntando hace un montón y me insisten. Entonces, bueno, a ver si entre todos podemos pensarlas, ¿no? Eh, una de las cosas que se preguntaba puntualmente Ileana, que tenía que ver con la cuestión de la estructura, de cómo pensar la estructura en la psicosomática, me lleva a una pregunta a mí, vieja, ¿no? Que es cómo piensan ustedes, si es que lo piensan o no, la diferencia entre la enfermedad psicosomática y determinadas manifestaciones del cuerpo, como las neurosis actuales, por ejemplo, u otras manifestaciones más allá del principio del placer, como podrían ser las impulsiones. Bueno, esa es mi pregunta, que me disculpo porque sé que no es tan fácil, pero bueno, les vuelvo a agradecer por tomarse tan en serio todo el trabajo para hoy. Muchas gracias. Gracias. Ahí va el micrófono. Hola, bueno, gracias. Muy interesante la mesa. Soy Aníbal Repeto, soy neurótico, eh, creo. Eh, pa- ahí está. O, a veces. No, A ver, vemos. ¿Querés que te pasemos este?
Un pequeño problemita con el micrófono, ya lo resolvemos. Ahí va. Preguntas me surgen. Una es, cuando planteaban el tema del cuerpo como lugar del conflicto no pensado, ¿no? ¿Hay conflicto o no hay conflicto eh, en una psicosomática? Lo otro es cuando, también en la misma línea, cuando decían que responde el cuerpo, no yo, sino el cuerpo, ¿no? Eh, y pensaba en el yo cuerpo, ¿no? Si deja de haber en algún momento algún espacio primitivo de un, ahora más bajo, hablábamos de neurosis, de yo cuerpo. Y, y lo otro, pensando en lo que decía Siliana de la estructura, ¿no? Si en esto denominar, si hay un ser psicosomático, si no sería otra forma de denominación, o hay determinados elementos psíquicos que se resuelven por vía psicosomática, ¿no? Yo jugaba con esto de soy neurótico, pero yo he atravesado ciertas cuestiones psicosomáticas y ahí aparece esa, ¿no? Bueno, ¿soy neurótico o soy psicosomático? ¿No? Digo, lo traía como juego por eso, digo. Bueno, ¿querés redondear, Aníbal? ¿O listo? Agregamos un par de preguntas más. Norberto, por favor. Bueno, mi nombre es Norberto Lloves, muchísimas gracias, muy interesante. En principio me parecía que una cosa es la nominación y otra cosa es la enfermedad psicosomática. Pueden confluir o no, ¿no? Me daba la impresión eso, porque respecto de la nominación, me pareció muy interesante el recorrido que trajo Ileana. Este, puede ocurrir en un hipocondríaco, puede ocurrir en una histeria que se nomine, ¿no? Soy paralítica, ¿no? Digo, y otra cosa es la particularidad de lo psicosomático. Y me preguntaba si la nominación en los diferentes modos de presentación no viene a ser de alguna manera, me gustó mucho lo que traía Ileana de la presentación ante otro, pero también me preguntaba si no es un modo de intentar suturar eso disruptivo que tiene la enfermedad del cuerpo. Digo, ahí donde el cuerpo, el yo cuerpo, se viene a desmembrar de alguna forma, ¿no? Y si una nominación, soy diabético, soy hipertenso, no vendría justamente a volver a armar ese cuerpo, ¿no? A darle, más allá de qué es lo que provoque esa manifestación del cuerpo, sea una conversión, sea un psicosomático, sea una hipocondría, que serían como las tres líneas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Gracias. están Mónica y luego Juli. Hola, gracias. Bueno, hermoso panel y muy ricos comentarios. Voy a hacer como el mismo recorte de empezar por el título que vos recorriste tan exhaustivamente y por el final de tu comentario, ¿no? Que la medicina y el psicoanálisis son dos cosas diferentes y a la vez hay algunos pacientes, como los psicosomáticos, que nos obligan a hacer este diálogo interdisciplinario, ¿no? Entonces, iba a decir, ningún médico diría sos griposo, ¿no? O sos neumonítico, no sé. Son nominaciones las que se usan para situaciones crónicas, en general con mal pronóstico, ¿no? Con poca posibilidad de cura, que obligan a la vez a los médicos a
de hacer conscientes a los pacientes de la necesidad de tratamientos crónicos molestos que traen efectos adversos, etcétera, etcétera. Y a la vez a los pacientes les sirven para también tener alguna clase de relación con la propuesta terapéutica. Con lo cual, desarmar un soy hipertenso eh, implicaría esto que ustedes proponen de la desidentificación a la enfermedad, pero para el médico implicaría decirle tenés hipertensión como otro modo de abordaje de la problemática médica. Digo, me parece que también ustedes han puesto el énfasis en un problema que es interdisciplinar, ¿no? Que no es solo patrimonio del paciente si se aliena en ese discurso, sino qué clase de discurso, en qué cruce de discursos está un paciente que tiene un síntoma psicosomático. ¿Se entiende? Gracias. Julieta, y mientras en el Zoom hay preguntas también, aparentemente. Sí, sí, sí. Así que luego volvemos a la mesa. Dale. Bueno, buenos días. Soy Julieta y además soy celíaca. Y pensé mucho si hablar o no, incluso lo leí antes de la mesa con Karina. Me fue muy impactante el título que eligieron, la verdad, se los quiero decir. Me ayudó un poco la intervención recién de Mónica. Em, Cuando uno tiene algo, digamos, una enfermedad, si quieren llamarla crónica, como por ejemplo la celiaquía, si bien no es lo único que uno es, porque soy mamá, soy psicoanalista, soy amiga, recién Tania me convida un caramelo. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? Estoy un poco conmovida. Tengo que fijarme si es apto para celíacos. Y en la reunión de consejo tomaron mate y comieron un budín que olía riquísimo, aunque yo no lo pude probar, porque soy celíaca. Y tuve que fijarme quién había comido de ese budín antes de aceptarle un mate, porque no puedo tomar de la misma bombilla que comió alguien que comió lo que yo no puedo comer, porque eso puede tener graves consecuencias para mí, algunas poco decorosas. No sé, la verdad que el tema que trajo Mónica de la cronicidad es muy importante porque te atraviesa la continuidad vital, perdón, alguna de estas situaciones. Hay que pensarlas siempre en todo lugar y hay que enunciarlas, ¿sí? Un paciente el otro día trajo algo para compartir porque estaba cocinando y no lo pude probar y le tuve que explicar, ¿sí? A veces, no, la verdad que no, no quiero gracias. Hice estos cositos, bueno, le tuve que explicar. Tengo pacientes celíacos también con los que tenemos que hablar de muchas cosas, de qué implica ir a un cumpleaños, qué implica ir a un viaje. Digo, por ahí no es un aporte psicoanalítico porque pueden hacer muchos aportes muy interesantes todos. Este aporte que hago, que es bastante expuesto para mí, por eso un poquito me tiembla la voz, es que tal vez también hay que pensar y tener un poco de ternura a la hora de pensar en las representaciones, en qué, sí, y qué pasa en la vida de alguien que tiene que vivir con eso y que se ve obligado a enunciarlo en tantas situaciones y en tantas oportunidades. Se los digo con el mayor de los cariños y aprecio mucho todo lo que desde el psicoanálisis, la teoría y etcétera expusieron y es muy interesante, pero también los convido, qué palabra, este, los convido sin gluten en mi caso, a, a por ahí pensar también esta variante que quien, por ahí algunos de ustedes atraviesan alguna, también alguna de estas enfermedades psicosomáticas, pero a pensar qué incidencia tiene en la vida de alguien, además de todas las otras cosas que uno es, pero que impactan en la continuidad, en la cotidianidad y en la supervivencia. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Juli, por tu comentario. ¿Volvemos a la mesa o primero y después vamos al Zoom? Sí, 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 sí. Bueno, sí, es muy
interpelante todas estas inquietudes de todos y también son las temáticas que nosotros trabajamos en el área también, porque nuestros pacientes traen estas sensaciones, estas limitaciones, este padecimiento en la medida que lo puedan tramitar y poner en palabras. Nosotros apuntamos a que, a que la identidad en su posicionamiento subjetivo está solamente tomada por este lugar de nominación en relación a la medicina. Y cuando quería comentar algo también en relación a esto. La vez pasada vino un paciente y me dice: hola licenciada, hola licenciada, soy el ingeniero fulano de tal. Y me cuenta que, bueno, tiene una empresa que se llama fulano de tal, que vivió toda su vida como fulano de tal y que ahora la empresa, por cuestiones económicas, está con graves problemas económicos y va a tener que cerrar, y este fulano de tal no sabe qué hacer de su vida. Con lo cual, digamos, me parece que es el lugar que ocupa cierto posicionamiento en relación a lo que a cada uno le pasa, ¿no? Y cómo puede convivir con eso, con todas las limitaciones, por un lado, y por otro lado, con todo el sostén que ha tenido este fulano de tal para su vida, porque ha podido crecer, ha podido desarrollarse económicamente y se ha podido sostener en relación a eso, ¿sí? Eso como ejemplo, digamos. Y otra cosa que quería retomar en relación a lo de Mario, a mí me gusta pensar al estilo de Elsa Eisenberg, que ella propone pensar a lo psicosomático como una estructura, no como una estructura, como un modo de funcionamiento al estilo de lo neurótico y de lo no neurótico, como que hay momentos específicos, ¿sí? Donde por una cuestión de estímulo externo, por una cuestión de sensibilidad personal, por el momento que está atravesando, que no tiene solamente un modo de funcionamiento a la descarga en el cuerpo, sino que inclusive uno lo ve en la misma sesión, momentos que puede trabajar y desarrollar y pensar y la palabra circula, y en momentos donde hay en esto que vos decías, neurosis actuales, digamos, en relación a la descarga. Con lo cual, amplía un poco más la cosa, ¿sí? La cosa más estereotipada, si se quiere, o categorizada en relación a que son pacientes que tienen este predominio, pero que puede también intercambiar con otros modelos de funcionamiento. Me gusta pensarlo así también. A ver. Sí, quería sumar a lo que comentó recién Elsa, que aquello el problema interdisciplinario, ¿ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Quería sumar aquello que comentó Elsa, el ser o tener, ¿no? Y si tiene que ver con el médico o no. Obviamente que las enfermedades crónicas se prestan mucho más y cuando son difíciles de resolver porque extienden a lo largo de la vida del sujeto, entonces que el tener pasa a ser el ser en su totalidad, como que es una identidad. Sí es cierto que lo sostiene al sujeto, porque en cierta medida el sostén es para no derrumbarse también frente a la enfermedad, a mi criterio. Como podríamos decir a veces que también
el sujeto, si siente que no tiene una manera de sostenerse frente a quién es él, si él es una enfermedad o si es fulanito, entonces también lo ayuda el ponerse el nombre, el rótulo para sostenerse. Porque también desde pequeño, como relatamos recién, su hijo es asmático y ya queda por parte de los padres, mi hijo no puede hacer tal cosa porque sufre de asma. Entonces la palabra asmático no puede porque sufre, porque padece, es ya aquello que termina siendo una identidad del sujeto, ¿no? La enfermedad. Pero también que lo abarque en su totalidad es un problema. Y creo que eso sí hay que trabajarlo con el paciente. Me parece que, porque justamente, y eso que detalla Ileana, de ponerle nombre, creo que es algo muy importante. Voy a comentar y después te paso, Ileana. Quiero comentar algo también en relación a esto. Joy McDougall, en el caso de Georgette, Georgette dice que la alergia, el asma y demás lo salvó de la locura, la salvó de la locura. Entonces digo también cómo esta constitución psíquica por ahí en déficit, la enfermedad viene a darle un lugar de recomposición o de restitución o de equilibrio corporal, que es un caso muy, muy interesante y se los recomiendo retomar para pensarlo. Bueno, primero decir que son preguntas muy interesantes y que no voy a estar a la altura de las circunstancias, pero lo segundo que voy a decir es que todas las generalizaciones son tan arrasadoras de la singularidad, ¿no? Es todo tan arrasador, porque Aníbal dijo que era neurótico y la verdad es que no dijo nada, ¿no? Digo, que no dice nada de Aníbal, más que eso, ¿no? Digo, perdón, pero es que vos te ofreciste al lugar, vos te ofreciste al lugar y yo, viste, hago uso. Aparte lo dijiste varias veces, entonces dije, bueno, entonces voy a hacer algo con él, claro. Entonces digo, primero las generalizaciones son arrasadoras, no dice nada, ¿no? No dice nada, dice cada quien que con suerte nos toca el timbre o se conecta al Zoom y viene a hablar, ¿no? O sea que para poder decir cuál es el estatuto que una dolencia tiene en la vida del sujeto, solamente va o sea, lo único es escuchar ese sujeto, ¿no? Creo que estas son algunos saberes referenciales generales, pero que de cada uno, la verdad es que dicen poco, tomando un poco, haciendo referencia a lo que traía Julieta, ¿no? Creo que de lo que se trata, tal vez para pensar, es de la posición del sujeto, ¿no? En relación a lo que fuere, digo, una enfermedad, una cuita de amor, una situación del trabajo. Finalmente, nuestra escucha, nuestra lectura tiene que ver con apostar a dónde está el sujeto ahí, en eso que le acontece y que aparece con suerte en el discurso, y aparecerá con diversas formas. Respecto de lo que decías, Mario, mi especialidad digamos, no es una formación especialmente en lo psicosomático, pero igual, no, digo, me parece importante decirlo, sí compartir un poco cómo vengo pensando yo, ¿no? Algo de eso está en el trabajo. Yo voy pensando o pienso que el funcionamiento psíquico no es homogéneo, ¿sí? Pienso que es heterogéneo, que hay momentos en los que puede haber un mayor, por diversas circunstancias, mayor predominio de ciertos funcionamientos sobre otros,
creo que el aparato psíquico no funciona en soledad, es decir, como una estructura cerrada, sino que funciona en solidaridad con el mundo que lo circunda, dentro del mundo pongo a las personas, ¿sí? Que creo que son como operadores externos e internos del psiquismo, también que tienen una función metabolizadora, ¿no? Em, entonces, yo pienso como muy freudianamente, cuando en el proyecto de psicología Freud dice, bueno, en el aparato psíquico hay cantidades, ¿no? Bueno, neuronas, representaciones y procesos, ¿no? Digo, es como un rudimento y lo que pienso es, bueno, ¿qué posibilidades tiene el aparato psíquico de trabajar, de ligar cantidades a representaciones? Y hay veces que tiene más posibilidades y hay veces menos posibilidades. A veces porque lo que está aconteciendo rebasa su posibilidad por diversos motivos, falla o no falla del aparato, ¿sí? Em, pero no necesariamente eso tiene que ser un funcionamiento continuo, puede ser algo circunstancial, ¿no? Entonces, la idea de estructura creo que está bueno sostenernos en estas ideas respecto de pensar el narcisismo, pensar el Edipo, pensar la castración, que nos da como un panorama general, pero después creo que hay como momentos en los que la estructura puede tener una modalidad de funcionamiento y armar una respuesta psicosomática. Yo prefiero llamarla respuesta psicosomática más que enfermedad, pero es como una construcción mía, ¿sí? Vos preguntabas algo del conflicto. Me parece interesante. No sé en qué términos vos pensás la idea de conflicto. Si la pensás conflicto entre representaciones o conflicto intersistémico, ¿sí? No me quedaba. Em, la verdad es que me cuesta pensar un psiquismo sin conflicto, ¿sí? Porque creo que la idea de psiquismo, en donde hay fundado un inconsciente, donde hay una organización que funciona en lo inconsciente y otro aspecto del psiquismo que funciona de otra manera, creo que eso se abrocha la idea de conflicto por estructura. O sea que después podremos pensar en dónde se localiza, qué características tiene, pero que no haya conflicto, en mi punto de vista, es como borrar la categoría de inconsciente, ¿sí? Entonces, suponer la categoría de inconsciente implica por lo menos dos modalidades de funcionamiento donde algún tipo de tensión psíquica, conflicto hay. Eso no significa que una afección psicosomática sea un síntoma como el de la histeria. Puede, digamos, tomando lo que plantea Mario, ser una descarga masiva en el cuerpo, ¿no? Em, Respecto de la cuestión de acuerdo con lo que vos decís, Norberto, algo de esto quise poner en el trabajo y creo que tomando lo que decía Julieta, ¿no? Porque me parece importante su puntuación, en alguna ocasión, para algunos sujetos, podría ser nombrarse desde ese lugar como un modo de suturar y de reunificar algo de lo imaginario del cuerpo que viene a quebrarse con la aparición de una enfermedad, ¿no? Como un modo de reorganización para algunos sujetos en algún momento en particular. No solo la enfermedad, creo que digo, cualquier modo que elijamos para nombrarnos. Em, bueno, me anoté algo más. Lo que vos traías, Mónica, entiendo, comparto la tarea interdisciplinaria. Tal vez yo entendí mal tu intervención, entonces ayúdame. Entiendo que los médicos, a partir de lo que vos contás, necesitan transmitirle algo de una manera particular a un paciente para que pueda seguir su tratamiento. En paralelo pienso que nosotros escuchamos otra cosa e intervenimos desde otro lugar, que no lo niega, que no compite, sino que agrega y que suma, ¿no? Entonces, el médico hace su trabajo, que está bien que lo haga, y los psicoanalistas hacemos el nuestro y trabajamos en esa heterogeneidad. Pero, digo, me parece que se trata como de otra lectura. Bueno,
Teníamos preguntas del Zoom y una pregunta de Sandra. ¿Mm? Vamos a las del Zoom. Hola, soy Andrea Burcaicea. Bueno, hay muchos comentarios de que está muy interesante la mesa y felicitaciones. Esos no los voy a leer porque son un montón, así que me voy a limitar a las preguntas. No, eso te los mando por escrito. Agendame nombre. Te los mandé por WhatsApp. Bueno, Agus Groat dice buenos días, súper interesante esto que están comentando. Pienso que otra manera en la que escucho a los pacientes nombrarse es con la ansiedad. ¿Qué pasa con la ansiedad hoy, considerando cómo esta es sentida en el cuerpo de manera tan insistente? Delia Colton, felicitaciones a todas las integrantes de la mesa por tan interesantes ponencias que dan lugar al pensamiento. Alicia Gómez, buen día. Ay, perdón, que se me corrió. En pacientes psicosomáticos se comparte generalmente la transferencia con los médicos. ¿Cómo piensan la relación interdisciplinaria para que funcione en forma integral para el paciente? Bueno, un poco en línea lo que venían hablando. Y por último, Daniel, no sé si entendí bien la pregunta, cualquier cosa le pido que la repita porque está planteada medio rara. Dice que quiere saber si existe un goce con esta identificación por donde estaría dirigida la intervención. Bueno, eso. Cualquier cosa le pido aclaración. Sandra, por favor. Hola, gracias, Sandra Borovechik. Agradezco la mesa, el trabajo del área y cómo ha crecido el área. Lo felicito. La verdad que es un gusto verlos trabajando. Me quedaba pensando en una diferencia que no es lo mismo, a ver cómo puedo explicar. No es lo mismo soy ingeniero o soy psicoanalista, que puedo dejar de serlo, puedo dejar de ser, puedo dejar de ejercer, puedo volverme una psicóloga cognitivista que si yo soy hipertenso, celíaco o diabético. Me parece que esa connotación de la patología orgánica podemos abrir, pensar, simbolizar, procesar, pero va a seguir recorriendo el eje de muchos de sus aspectos y no pasa por la posición del sujeto, sino por algo que irrumpe en su cuerpo en algún momento de la vida y lo va a recorrer durante mucho tiempo. Quizás es mi experiencia trabajando con pacientes orgánicos, concuerdo con muchas de las cosas que ustedes dijeron, de abrir un espacio, de ver el caso a caso, pero hay algo que se impone y que es el cuidado de la salud de esa patología. Entonces me parecía que era interesante poder incluir esto y cada quien verá si la lleva mejor sintiéndose que es su ser o sintiéndose que tiene una patología. Creo que, por lo menos es mi experiencia desde el psicoanálisis, trabajar muchísimo con los médicos en el camino de una mirada integral de las patologías orgánicas. En ese sentido, yo creo que suma mucho que la medicina, el psicoanálisis y otras ciencias puedan ir juntas y puedan tener una mirada integral para acompañar en el camino de estas patologías en la vida de las personas. Bueno, muchas gracias. Yo tomaba este ejemplo, por supuesto que salvando todas las distancias, en relación a erigir la subjetividad en un lugar de lo profesional, que no siempre es tan fácil tampoco desvincularse de ese lugar, ¿no? Y que hay un sostén y en nuestra forma, digamos, de poder encarar en algún punto la similitud es desde dónde se sostiene el paciente, no por lo que es, sino por lo que en todo caso le da un nombre en toda su totalidad y en su vida, ¿no? Y en su proyecto vital. Eso por un lado. Y por otro lado, la interdisciplina es compleja. Yo trabajo con pacientes que padecen
cáncer o otras enfermedades muy complejas con tratamientos muy difíciles, y el acceso al trabajo con los médicos por los tiempos, por la dedicación, por la dificultad de espacios para conversar con un médico. Estuve creo que 15, 20 días hasta que nos pudimos poner de acuerdo en el momento que podíamos intercambiar alguna idea sobre sobre algún paciente. Sería útil poder hacerlo, no siempre es fácil y posible. Bueno, en principio esto. Creo que respecto de lo que se traía de una afección física crónica, tal vez irreversible, creo que sobre eso igual yo le apuesto al sujeto, le apuesto a que el sujeto algo debe hacer con eso. Y que hay modos y modos de posicionarse respecto de esa afección. Por supuesto, el trabajo interdisciplinario, cuando digo que son dos cosas distintas, no es que tengan que ir separadas, ¿no? Digamos, trabajé muchos años en interdisciplina. Creo que hay que trabajar cada uno en su campo. Cuando digo cada uno en su campo, es eso, es porque cada uno es necesario en su campo, pero trabajando juntos. Pero creo que, bueno, tomando el ejemplo que decía Elsa, el cáncer es el cáncer, pero no es lo mismo el cáncer de Juana, de Pedro o, no sé, de Alexis. Entonces, o el asma o la diabetes de cada sujeto. Me parece que sobre la afección puede haber beneficio secundario del síntoma, sobre la afección no sé muy bien lo que el colega quiso preguntar, puede haber un exceso de goce, es decir, está aquello que aparece por diversos motivos como enfermedad crónica, pero es el sujeto algo debe hacer con eso, ¿no? Y trabajamos todos juntos, ¿sí? Bueno, en principio les agradecemos enormemente la participación, las preguntas, el intercambio que se dio, que fue muy rico, creemos. Así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima.